Muchas gracias. Bueno, entonces, demos una esperita. Ya llegó Anabel por acá. Yo creo que, bueno, hoy por ser un día especial para los señores, me acabo de enterar que también es un día especial para las parejas, ¿no? De pronto algunos no van a estar presentes, pero como siempre, recuerden que la grabación de la sesión la vamos a tener en el enlace de comunicaciones. Igualmente en la unidad 3 hay un espacio que dice, igual que las otras unidades, sesiones sincrónicas. Ahí también encuentran la grabación, ¿sí? Y yo se las envío por el foro novedades, también les envío la grabación. Bueno, entonces, bienvenidos a todos a esta sesión. Estamos con los grupos NS 474 y 475. Vamos a trabajar la contextualización de la unidad 3. El tiempo ha pasado muy rápido. Yo creo que ya hemos avanzado bastante en todo este ejercicio. Y esta unidad, pues como las otras, es una unidad que nos permite conocer algunos elementos o una gran cantidad de elementos interesantes alrededor de lo que se han llamado las teorías tradicionales de la educación. Estas teorías ustedes las pueden encontrar, digamos, en los albores del siglo pasado, a comienzos, aproximadamente hasta mitad del siglo, empezamos a encontrar una serie de teorías que todos hemos todos hemos conocido, hemos vivido, en algunos casos hemos sufrido, en fin, como ustedes, digamos, hayan tenido ese relacionamiento con esas teorías. Incluso las seguimos utilizando en muchos aspectos de nuestra formación y de nuestro trabajo como docentes, utilizamos estas teorías. En mi caso particular, por ejemplo, yo confieso que soy conductista. ¿En qué sentido? En que los acostumbro a los estudiantes a enviarles un saludo semanal y también un cierre de semana. Entonces ustedes saben que el lunes, así sea festivo o no festivo, para Uniminuto inicia la semana, entonces yo les contextualizo un poco sobre qué se va a hacer, qué vamos a trabajar en esa semana, y el viernes estoy cerrando la semana, ¿cierto? Adicionalmente, soy conductista en la medida en que siempre les envío una frase que trato de buscar relacionada con algún acontecimiento que esté sucediendo o que tenga relación directa con la temática que estamos trabajando en el momento, ¿cierto? Entonces, por eso me declaro así. Pero fíjense ustedes que en muchos sentidos nosotros, en nuestra caja de herramientas que vamos construyendo en nuestro recorrido como docentes, lo que hacemos es empezar a construir justamente eh, o elaborar o mejorar o adecuar, bueno, no sé, digamos, el verbo activo que nosotros estemos utilizando ahí. Empezamos a apropiarnos de esos recursos que nos dan todos los enfoques pedagógicos que hemos venido conociendo, y los vamos apropiando de una manera muy singular, ¿cierto? Esto no es un tema, digamos, de pluralidades ni más faltaba. Esto es un ejercicio muy personal de cada docente. En ese sentido, pues uno se puede declarar constructivista, ¿cierto? Yo soy constructivista, listo. Bien, pero digamos en algunos aspectos de la vida seguramente somos y conservamos esos enfoques y esas herramientas maravillosas que nos han dado otras teorías, que en un contexto específico de la historia, todas están unidas justamente a eso, a un desarrollo de la sociedad muy particular. En ese orden de ideas surge esas teorías. Bien, ya estamos acá 28 personas, les quiero dar la bienvenida. Acá nos saludó Maite, Michel,
o Michael, ¿no? Michael, bien, ellos dos y el resto de compañeros, pues bienvenidos acá. Bien, entonces, Jessica Paola. Hoy entonces, como les comentaba inicialmente, estamos con dos NRCs, el, el NRC 7, 474 y 475, ¿cierto? Estos son mis dos NRCs. Solamente quiero, digamos, hacer mención al ejercicio que nos convoca hoy, que es la contextualización de la unidad 3. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta en particular sobre el tema, yo voy a compartir ya, digamos, la presentación de la unidad y cuando al final de la sesión les propongo, si tienen alguna inquietud o algo mm, específico sobre lo que hemos venido desarrollando, pues entonces en la unidad 2 con mucho gusto podemos revisar, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a enfocar es en la unidad 3. Y aquí estamos trabajando, o la pantalla que les coloco es la del 474, y si hay alguna especificidad que ustedes quieran, 475 mencionar, como es un tema, digamos, amplio, que cubre a los dos cursos, pues simplemente me comentan y con mucho gusto ahí lo mejoramos. Bien, entonces ya vamos a mirar la unidad 3. La unidad 3 entonces se llama, perdónenme un segundo, yo quito esta parte para poder tenerla toda. Entonces, esta unidad se llama teorías tradicionales y teorías contemporáneas. ¿Sí? Decíamos entonces un poquito en la introducción que lo que vamos a trabajar acá básicamente es un ejercicio de conocimiento, de aproximación, pero igualmente de, de investigación sobre esas teorías que nos han aportado estos pedagogos y estos científicos sociales que han enriquecido en gran medida nuestra educación. En el país, en algunos sectores, algunos de ustedes que trabajan, por ejemplo, en colegios y en poblaciones, digamos, características de la ruralidad o aquí mismo, por ejemplo, en Bogotá, yo estoy acá en Bogotá o algunos compañeros que estén en Medellín o en Barranquilla, en fin, encontramos que independientemente del sector o el nivel educativo, seguimos muchos colegios o muchas instituciones educativas siguen utilizando estas teorías tradicionales, ¿sí? Entonces, es valiosísimo, digamos, ahondar un poquito en ellas, ¿cierto? Aquí entonces decimos que las competencias que vamos a desarrollar básicamente es eso, investigación en los aspectos que contribuyan básicamente a que una teoría de aprendizaje nos provea un marco general de un contexto educativo en particular, ¿sí? Conocemos enfoques y teorías de aprendizaje y cuáles son esas herramientas que estos modelos educativos nos han facilitado para, digamos, manejar todo este ejercicio de educación que tenemos. ¿Cierto? Y el objetivo es argumentar los enfoques de las teorías y modelos de aprendizaje como parte de las ciencias de la educación más apropiados según los contextos educativos y sus actores sociales. Aquí entonces lo que estamos haciendo es llenándonos de argumentos para que, para que podamos hablar con propiedad cuando mencionamos algunos aspectos relativos a las teorías tradicionales. Igualmente, esta unidad tiene dos actividades. Voy a devolverme un poco en la presentación del curso para que miremos exactamente cuál es la agenda o el cronograma que vamos a tener en cuenta para para esta unidad. Acuérdense que la próxima semana inicia Semana Santa. En ese orden de ideas, pues mi minuto continúa con el recorrido de las, o
o sea, Semana Santa es una semana más, ¿cierto? En este caso sería como la semana 9, creo yo. Y aquí dice que la unidad inicia el 22 de marzo, ya nos estamos anticipando como 3 días, y concluye el 18 de abril, ¿sí? Que tiene dos actividades. La actividad 7, que es colaborativa y es una línea de tiempo de las teorías tradicionales. Esa actividad inicia el 22 de marzo y ustedes la deben entregar el 4 de abril. Y la actividad 8, que también es colaborativa, se llama infografía de modelos pedagógicos. Con esta actividad damos apertura, por decirlo de alguna manera, a nuestro, digamos, a la introducción un poco de las teorías contemporáneas, ¿sí? Con la infografía de modelos pedagógicos. Esta es una actividad que inicia el 5 de abril y la vamos a entregar el 18 de abril. Bien. Si hay alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Yo me devuelvo ya a la unidad para empezar a presentarles la unidad, la actividad 7. Bien. Entonces aquí está. Se llama línea de tiempo de las teorías tradicionales. Entonces, seguimos con la modalidad colaborativa, ¿cierto? Lo vamos a hacer en nuestros equipos de trabajo, que espero pues hayan funcionado de la mejor manera en esta primera actividad que hicimos con esta modalidad, que fue la actividad 6, o es la actividad 6, que concluye el día domingo. Bien, entonces aquí lo que hacemos es como un ejercicio. Y si ustedes hacen una buena línea de tiempo, va a ser como una ayuda permanente, una herramienta muy importante para ustedes como docentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer en esa línea de tiempo un reconocimiento de todas esas teorías de aprendizaje y los modelos tradicionales, ¿sí? Ahí vamos a empezar a reflexionar un poco sobre por qué surge el modelo en una época específica, cuáles son sus precursores, cuáles son los hitos más importantes, si lo quieren relacionar por el lado de qué estaba pasando en el momento. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan a hacer esas sinapsis que justamente en esta anterior unidad, en la unidad del aprendizaje y las bases biológicas, comprendemos que fundamentalmente estas ayudas que hacemos nosotros los docentes o cualquier ser humano, del recuerdo, de la memoria, de la motivación, un poco nos ayudan a colocar como los hitos personales, y lo que estamos buscando es justamente eso. Entendamos que el tema educativo, por supuesto, no es un tema ajeno a lo que sucede en las otras dimensiones de la vida. Está muy relacionado, por supuesto, con lo que pasa en la sociedad, con lo que pasa en la economía, en la cultura, en fin. Y justamente, por ejemplo, los estudios culturales que tan fuertemente se han acentuado en la investigación en la educación, por ejemplo, hacen mucho énfasis en el tema de las subjetividades, ¿cierto? Entonces, y su relación con todos estos procesos que van a la par, que son en paralelo o van en paralelo con la educación. Entonces, esos son los hitos que es interesante que ustedes empiecen a revisar en ese reconocimiento de las teorías de aprendizaje y los modelos tradicionales. Bien, entonces aquí vamos a mirar los recursos, igual que todos nuestros anteriores actividades. Aquí está el texto guía de Schunk, y aquí nos dice que vamos a referirnos en los capítulos 3, 4 y 5 de este texto. O sea, vamos a centrarnos fundamentalmente en estos 3 capítulos. Fíjense ustedes que así van estudiando de una vez para el examen aquel que vamos a tener por allá en mayo, ¿cierto? Van a empezar
a trabajar muchísimo y si hacen una buena línea de tiempo, seguramente será una herramienta para ustedes fundamental de ese estudio para el examen en particular que vamos a tener. Entonces, de Jung 3, 4 y 5. Igualmente, entonces nos ofrecen dos videos, TED, uno que se llama La diferencia entre el condicionamiento clásico y operante, un tema clásico dentro del conductismo. Ahí es muy interesante que ustedes lo revisen, que lo conozcan. Igual hay mucha literatura alrededor de esto. Es una temática en educación que no dejará de abordarse, ¿cierto? Entonces, no solamente miren lo que hay acá, sino que hay muchísimo más que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Y también nos habla de Pinker sobre el lenguaje y el pensamiento. ¿Sí? Entonces también revisen esos videos si tienen el espacio para hacerlo. Igualmente, entonces, las lecturas de apoyo sobre estas, yo les paso un material de apoyo para que las puedan tener mañana o el lunes, tal vez, o por ahí, se las estoy subiendo para que las revisen. Fuenmayor y Villasmil, la percepción, la atención y la memoria. Este es un tema que está muy relacionado, fíjense ustedes, con nuestra anterior unidad, ¿sí? Pero que tiene muchos entronques y es como lo fundante, digamos, de lo, de lo eh, digamos, de todos estos enfoques que vamos a mirar tradicionales. Entonces, todo el tema de la memoria, la atención y la percepción se desarrolla en este texto y es muy interesante que ustedes lo puedan conocer. Eh, es como una apertura a lo que van a revisar. Fíjense ustedes que aquí el peso más fuerte entonces está en los capítulos 3, 4 y 5 de Schumann, ¿sí? Para que ustedes lo miren bien. Y solamente tenemos dos textos de lecturas de apoyo, el Fuenmayor y González, ¿sí? Aportes de la psicología conductual a la educación. Entonces, si tienen más información, si pueden conseguir otros elementos ahí para nutrir esa línea de tiempo, no hay ninguna restricción. ¿Bien? Bien, ahora entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo de la línea de tiempo? El equipo de trabajo creará una línea de tiempo con las teorías conductista, cognitivista social y el procesamiento de la información. Son tres teorías, no más, ¿sí? Conductista, cognitivista social y procesamiento de la información. Y vamos a ubicar en esa línea de tiempo estos cuatro elementos: antecedentes, autores y etapas en los que aplique. Es posible que algunas teorías no tengan etapas, por ejemplo. Santiago levantó la mano. Dale, Santiago. Buenas noches para todos. Profesora, ¿cómo está? Bien. Bueno, yo tengo una pregunta aquí con respecto al tema de procesamiento de la información, ¿sí? Esto está como ligado a la parte tecnológica, computacional, no sé, no me queda muy claro el procesamiento de información, como desde qué perspectiva lo vamos a Ay, abordar. bueno, entonces, Gracias. claro que sí. Entonces, esta es una teoría que efectivamente, por ejemplo, si ustedes ven, uno pensaría que sí, que efectivamente estamos trabajando con elementos, por supuesto, de todo ese aporte de la informática, ¿cierto? Aquí uno de los autores más interesantes es Gagné, ¿sí? Gagné nació por allá por comienzos de siglo y fue un psicólogo. Fíjense ustedes que acá en esta primera parte de estas teorías tradicionales, nuestros compañeros psicólogos o los psicólogos del momento y todavía, por supuesto, los psicólogos que conocemos hoy en día, ustedes, muchos de ustedes, fueron los protagonistas
de estos enfoques teóricos, estos modelos pedagógicos del momento. Entonces, por ejemplo, Gañet era un psicólogo norteamericano. Él hablaba en esta teoría del aprendizaje de signos y señas, de las respuestas operantes, del aprendizaje en cadena, de todo este tipo de elementos que son importantes para trabajar un poco el procesamiento de la información. Y aquí lo que buscamos es justamente esa formación mediada por TIC, por las TIC, que también es muy interesante cómo hoy en día, fíjense ustedes, estamos digamos, fortaleciendo todo ese tema de la virtualidad y cómo es que aprendemos nosotros a través de las TICs o esa herramienta que nos apoya para aprender. Entonces, igualmente acá sabemos que en la teoría de la información también es importante la información que se adquiere a través, por ejemplo, de los estímulos que el estudiante ve del medio ambiente, ¿cierto? Pero aquí es muy importante revisar cómo es que después esa información que nos provee el entorno nos puede influir de alguna manera para trabajar el tema o realizar un amplio desarrollo de esos trabajos, de las conductas que tenemos en los estudiantes. Entonces, básicamente lo que busca esta teoría es un poco la interrelación entre la persona y el ambiente, pero fíjense ustedes que este ejercicio de interrelacionarnos con el ambiente, después lo trabajó más con otras variables, con otros enfoques mucho más enriquecedores, Piaget, y posteriormente lo trabajó Vygotsky y Ausubel con su constructivismo, ¿no? En todas estas teorías que ya no las podemos ubicar acá, sino que ya están dentro de las teorías contemporáneas, ¿cierto? Entonces, el procesamiento de la información un poco es la relación que existe entre todo lo que yo estoy reconociendo en el medio externo y también en mi entorno privado, pero que yo puedo almacenar y que después puedo recurrir a él a través de la memoria. ¿Para qué? Para que digamos, en un momento en particular yo lo recupere porque lo necesito así. Entonces, un poquito es ese el enfoque del procesamiento de la información, ¿sí? Pero eso es un poco el ejercicio que ustedes van a hacer, indagar mucho más sobre el procesamiento de la información, mirar que eso no solamente con el procesamiento, sino con conductismo, con cognitividad social, y con esta vamos a trabajar entonces cuatro aspectos. Esos antecedentes que hay, los antecedentes pueden ser que ustedes sitúen una temática específica, histórica, o un movimiento social, o un desarrollo dentro de la psicología. Como les digo, estos están muy asociados al tema de los psicólogos, todo ese aporte que hizo la ciencia de la psicología, o ha hecho, o sigue haciendo la psicología al tema educativo, ¿sí? Entonces, un poco que ustedes revisen los antecedentes del momento. Los autores y las etapas en los casos que aplique. Ahí entonces decíamos que, ¿por qué en los casos que aplique? Porque posiblemente algunas teorías no tienen etapas o no tienen muchos autores, ¿sí? Entonces, básicamente es la búsqueda y la pesquisa que ustedes hagan frente a eso. ¿Cuáles son esos aprendizajes pedagógicos? Aquí que podemos traer a colación las herramientas que ellos nos dan, qué modelo específico, los instrumentos, por qué lo aplico, cómo lo aplico, ¿sí? Ese tipo de cosas podría ser interesante que ustedes trabajaran. Profe Mónica, no sé si de pronto, como está compartiendo pantalla, ve que hay dos personas que estamos levantando la mano. Discúlpeme, sí, espéreme, yo miro. Sigue tú porque no veo
la otra persona. Dale. Listo, profe. Bueno, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Usted dice que la actividad que vamos a desarrollar Allá. va a tener o vamos a ahondar en unos antecedentes, los autores, las etapas, los aprendizajes pedagógicos y las publicaciones emblemáticas, ¿sí? En esta ocasión no se nos va a limitar de pronto a través de un número de cuartillas, porque veo que de pronto no es como tan, o sea, como tan pequeño, y de pronto entrar a concentrar toda la información en un número reducido de cuartillas, hay veces se nos dificulta. Esa era mi pregunta, profe. Muchas gracias. Bueno, Yair, gracias por la pregunta. Déjame yo concluyo, porque al final acuérdate que ahí está lo del formato. Vamos a mirar el formato. ¿Listo? Creo que no hay número de cuartillas, pero miramos. Había otra persona que estaba con la mano levantada, pero la bajó. Marta, creo. Creo que era Maite, no sé. Maite, sí, señora. Sí, profe. No, haciendo como una lectura rápida de lo que preguntaban, del procesamiento de la información. Eso está como más centrado ahí a la memoria, a la percepción, a la recepción de la información, pero es con lo relacionado que hemos visto de la neurología y la neurociencia, con lo del cerebro, atención y aprendizaje y atención y la lectura. O sea, no se mete tanto con los medios de comunicación tecnológicos, sino más que todo con la neurociencia, cómo está el cerebro y cómo se dan todos estos procesos. Sí, entonces fíjate tú que Gañé, por ejemplo, nos habla de un aspecto de motivación, un aspecto de aprehensión, ¿cierto? De conocimiento, un aspecto de una fase de adquisición, de retención. Pero ¿por qué lo vinculamos? Y me parece muy interesante lo que nos decía Santiago, y por eso me permití esa gabela, digamos, me disculpan el término de apropiar eso que él dice, porque justamente cuando los muchachos empiezan a trabajar con el tema tecnológico, si ustedes revisaron el ejercicio anterior, hay una relación mucho más fuerte entre lo que ellos, digamos, entre esa fase de motivación y de aprehensión, cuando hay un elemento o una herramienta tecnológica que los empieza a motivar justamente para que empiecen a fijar ya ese conocimiento. ¿Sí? Que lo adquieran y lo retengan. Y finalmente lo que dice la teoría del procesamiento es que cuando yo empiezo yo retengo y lo dejo en un espacio de mi cerebro, en algún momento de la vida lo necesito de nuevo, entonces empiezo a dar esa sinapsis. Recordemos que las sinapsis son esas neuronas que se unen y empiezan a hacer ese choque de nuevo y empiezan a recordar y a generar un nuevo conocimiento también. Entonces ahí empieza la fase de recuperación. Entonces, Maite, muchas gracias por el aporte, pero básicamente un poquito es eso, ¿cierto? Es revisar efectivamente el procesamiento de la información es fíjate que es un método muy ordenado de cómo es que vamos a construir el conocimiento, pero al final cómo es que lo recuperamos también. Listo, Harlem, dale. Profe, pues es para complementar, porque lo de la tecnología sí tiene una partecita. En los años 60 aparece la teoría cibernética, en contraposición a la teoría conductual. El conductismo hablaba de una caja negra. A ellos no les importaba el proceso, les importaba era el ingreso y la salida. ¿Qué hace la teoría del procesamiento de la información? Hace una analogía con el procesamiento de los datos y con los aportes de la escuela sociohistórica, con los aportes de Luria, todo lo que ellos habían avanzado con la comprensión de los tres tipos de cerebro y del procesamiento que se generaba por esa escuela. Entonces lo que hace la teoría,
la teoría del procesamiento de la información es combinar la cibernética y los aportes de la neurociencia soviética para hacer un símil del cerebro con el ordenador. Pero realmente quien le da la estructura como orgánica al procesamiento de la información a nivel de los, se me olvidó, de los diagramas lógicos, va a ser, va a ser toda la teoría cognitivista. Entonces sí tiene que ver un poco con con la tecnología que manejamos hoy en día, pero inició como a modo de símil. Qué pena. Gracias. No, perfecto, muchas gracias. Y recordemos entonces ahora que Harlem nos hace esa evocación tan importante, que cuando hablamos del conductismo, ellos hablaban de una caja negra efectivamente como tabula rasa, ¿no? Entonces muchos de nuestros, incluso, bueno, ustedes son muy jóvenes todavía, pero bueno, en la época en que yo estudié justamente era un poco así, ¿no? No teníamos ningún referente, nosotros llegábamos, básicamente decían los profesores, ustedes no tienen ni idea de nada, vamos a llenarlos de información. ¿Sí? Era un poquito eso. Entonces la tabula rasa famosa de los griegos estamos un poquito acá manejando. Entonces ahí vamos, incluso cuando empezamos a revisar todo lo que está sucediendo, el conductismo, el cognitivismo social y el procesamiento de la información, empezamos ya a hacer toda la unión con lo que está sucediendo en un aquí y en una ahora, ¿cierto? Esto es un tema que trasciende, por supuesto, las fronteras, que nos llega a Colombia de una manera tardía, pero nos llega en la educación y fíjense ustedes que hay unas situaciones específicas dentro de la sociedad que son las que aportan justamente a que haya todo este movimiento de teorías tan interesantes en los principios del siglo pasado, ¿sí? Que nos acompañaron prácticamente hasta la mitad del siglo. Bien. Entonces, bueno, publicaciones emblemáticas, porque yo sé que me van a escribir preguntándome, profe, ¿qué colocamos ahí? Entonces, lo que buscamos es que si alguna teoría tiene alguna publicación emblemática, es decir, algún libro, algún documento que definitivamente sea el que yo tenga que leer cuando leo conductismo, ahí ustedes lo colocan, ¿de acuerdo? Publicaciones emblemáticas del cognitivismo social o publicaciones emblemáticas que ustedes argumenten por qué es emblemático y por qué esto lo tenemos que colocar ahí. Fíjense que este ejercicio es un ejercicio seguramente que ustedes, no sé, dependiendo cómo lo miren un poquito, ¿cierto? Es un ejercicio como de tarea de colegio, ¿no? Es como revisar juiciosamente, de manera ordenada y con rigor, cada una de estas teorías y empezar a construir esa línea de tiempo. Ustedes le pueden colocar la imagen del autor, pueden hacerlo con colores. Acuérdense que los colores son muy interesantes porque pues le colaboran mucho al cerebro cuando empezamos a hacer esas relaciones. Pueden trabajar con organizadores gráficos al interior incluso de la línea de tiempo, en fin. O sea, ustedes pueden tener libertad de realizarla. Pero básicamente aquí lo que buscamos es que desarrollen estos 4 elementos. ¿Sí? Estos 4 elementos y ya. Bien. Acá, entonces, nos dice que pueden hacer uso del programa o aplicación que prefieran. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, cuando hicimos el mapa mental, me escribieron diciéndome que ninguno de esos les había convencido, que querían hacer uno diferente. Claro, lo pueden hacer. Por eso es que acá dice el programa o aplicación que prefieran. ¿Sí? Se debe presentar como imagen, PNG o .png y link anexo al documento, igual que la otra, como para que yo la pueda abrir y la pueda tener.
Algunas aplicaciones se sugieren que estas tres que están acá y el formato de entrega. Vamos a ver. Archivo en Word, igual que los anteriores, incluye portada, introducción. La línea de tiempo se debe presentar como una imagen, JPG o PNG. Ah, sí, acá arriba está mal, hay que corregir. Y link anexo al documento para visualizar mejor el contenido, conclusiones y listas de referencias. La entrega la realiza un integrante del grupo. Metodología colaborativa. Entonces, ahora sí, del Yair, mire aquí. Simplemente le piden un archivo en Word con Times New Roman 12, interlineado 2.0. Esta parte del interlineado y eso, pues es para la introducción y para las conclusiones y para las listas de referencias. La línea de tiempo ustedes la manejan así, ¿cierto? Como un archivo donde me van a enviar el link. Ahí mismo en el trabajo ustedes colocan el link para yo poderlo observar, ¿sí? Y no veo que haya límite del Yair, entonces ahí no hay límite. Si se abre si la fecha de cierre es el 4 de abril y tenemos entonces 16 días, 4 horas para eso. Yo quiero, si no hay preguntas, espérese, me devuelvo. Harlem, está. Ah, ¿ya no? No, ok. No tengo preguntas en este momento. Entonces voy a ir a la rúbrica para que ustedes la conozcan, digamos, más en detalle. Bueno, entonces voy a abrir esta parte. Ay, perdón, abrí una cosa que no era. Discúlpame. Es acá. Bueno, entonces tenemos introducción, línea de tiempo, conclusiones, ortografía, gramática y redacción y normas APA. Bien, la introducción dice, la presentación del contenido y de la finalidad de la línea de tiempo es clara y precisa. ¿Sí? Entonces hacen una buena introducción, compacta, donde cuenten, digamos, den cuenta de todo este ejercicio de la finalidad y el objetivo y el propósito de su línea de tiempo. La línea de tiempo. El equipo presenta en la línea de tiempo los 4 aspectos de las teorías tradicionales y envían la imagen y el link. ¿Sí? Entonces yo voy a revisar básicamente que presenten esto, pero también el contenido. El contenido lo reviso. Si bien aquí no está explicitado, lo quiero explicitar yo, ¿cierto? Los 4 aspectos de las teorías tradicionales y envían la imagen y el link. Conclusiones. Se plantean conclusiones interpretativas y críticas sobre la línea de tiempo realizada de los modelos educativos tradicionales, teniendo en cuenta cada aspecto relacionado. Finalmente, lo que ya conocemos de gramática y de normas APA. ¿Sí? Eso sería, digamos, la rúbrica, que no es una rúbrica muy compleja, ni más faltaba, es una rúbrica que fundamentalmente lo que busca es eso, que se evidencie que el grupo hizo todo el ejercicio de indagación, de revisión de esas 3 teorías en esos aspectos en particular que se mencionan, que son los 4 aspectos que ya vimos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo está claro en esa actividad 7? Bueno, entonces vámonos con la actividad 8. La actividad 8 se llama Infografía Modelos Pedagógicos. En esta etapa del curso ya se han podido identificar las características de los diferentes modelos pedagógicos y sus estrategias de aprendizaje y se ha aprendido a discernir entre ellos. Se espera que el estudiante esté en capacidad no solo de reconocerlos, sino de identificar su época y las teorías más relevantes en las que se apoya. Entonces acá, en esta actividad, tenemos en la parte inferior un recurso que me parece a mí interesante arrancar con él.
Fíjense ustedes, voy a disminuir un poquito el tamaño, para que lo podamos, eso. Entonces se llama teorías de aprendizaje y vamos a ver justamente estas 6 teorías de aprendizaje. Como les dije hace un momento, esta es la apertura a las teorías contemporáneas del aprendizaje. La parte de acá, ¿cierto? Acá en la parte izquierda, digamos. Entonces vamos a revisar el conductismo, que ya lo tenemos un poco. Entonces aquí incluso ustedes, si ven, pueden es que quiero, no sé si lo han revisado este gráfico. Entonces acá les mencionan de una vez a los teóricos o a los, digamos, sí, pedagogos que nos hablan de la teoría. Yo diría, por ejemplo, que para realizar esa línea de tiempo, ustedes podrían revisar acá este mapita o este recurso que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí está Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner, ¿sí? En conductismo. Aquí. Entonces, aquí ya tendrían, digamos, cuatro representantes. Si nosotros nos vamos al cognoscitivismo, igualmente encontramos a Bandura, Brunner, Piaget, Rosenthal y Zimmermann. Si nos vamos al constructivismo, pues está Piaget, Vygotsky, Ausubel y Novak. Pedagogía liberadora, Freire. El humanismo, Rogers, y el enfoque histórico-cultural, pues tenemos acá Vygotsky, ¿cierto? Entonces, este es un recurso muy interesante que ustedes lo pueden utilizar para desarrollar. Pero fíjense que de las teorías, aquí el peso más fuerte está entonces en las teorías contemporáneas, ¿cierto? Hacemos una unión un poquito corta con las teorías tradicionales y nos enfocamos más en estas teorías del aprendizaje contemporáneas. Bien, entonces acá decimos que vamos a realizar una infografía de esos modelos pedagógicos. Vamos a trabajar en estos capítulos. Fíjense ustedes que como hemos visto en la actividad anterior, trabajamos el capítulo, creo que era el 3, 4, 2, 3, 4, o 3, 4 y 5, aquí incluimos el 6. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de capítulos 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes revisan, miran qué les sirve, miran si sí van a ahondar en esto. Recuerden que este es nuestro texto guía, pero hay unas lecturas de apoyo para revisar. Fíjense acá que tenemos muchas lecturas de apoyo en esta actividad. Entonces tenemos qué hace a un docente un buen docente, de Ayala, Calzadilla, la pedagogía como ciencia humanista, conocimiento de síntesis, complejidad, pluridisciplinariedad. Goldberg, Noguera y Noguera, el aprendizaje visto desde la perspectiva ecléctica de Robert Gagné y el uso de las nuevas tecnologías en educación superior. Ocampo, Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Pérez, revisión de las teorías del aprendizaje, Bielma E. y Salas M, aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner, y ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ustedes revisan, acá hay un texto sobre Gagné que nos puede servir justamente para el procesamiento de la información y lo tenemos acá en la actividad 8 de infografía, ¿cierto? Pero entonces podemos hacer una revisión de literatura y empezar a mirar qué nos sirve de todo lo que está acá. Igualmente recordemos, como insisto, siempre que a veces aparecería un poco como reiterativo en más de una forma, que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de información que considere el equipo que es valiosa y que puede nutrir muchísimo el ejercicio que van a hacer. ¿Sí? Ahora,
Acá hay un documento sobre infografías, si lo quieren revisar, por supuesto, ahí está disponible, que se llama las infografías como fuente de información visual. Y acá entonces decimos qué es lo que vamos a trabajar en la infografía. El estudiante o el grupo puede retomar los recursos previamente revisados durante el curso, ya que les servirán de apoyo para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje. Claro, como hemos venido construyendo ya unos recursos relacionados con estos modelos educativos, estas teorías del aprendizaje, pues nos pueden servir acá para construir esta infografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Postulados, autores destacados y aportes a la educación. ¿Sí? Las teorías de aprendizaje a revisar son las siguientes. Entonces, acá tenemos estas 6 teorías de aprendizaje. Bien. El estudiante puede realizar su infografía en la aplicación o programa que prefiera. Se debe presentar como imagen, anexo al documento para visualizar mejor el contenido, y estas son algunas de las aplicaciones. El formato de entrega es un archivo en Word que incluye portada, introducción, la imagen de la infografía y el link anexo, conclusiones y lista de referencias. La metodología es colaborativa. Vamos a mirar. Tenemos 30 días, 4 horas para esta entrega. Se entrega el 18 de abril. Bien, entonces acá vamos a mirar cuál es la rúbrica. Entonces tenemos una introducción que nos dice: la presentación del contenido y la finalidad de la infografía es clara y precisa. La infografía, como una segunda parte de la rúbrica, se desarrolla con precisión, se presentan los 6 modelos educativos, identificando los postulados, los autores destacados y los aportes a la educación. Este es el peso más grande, ¿cierto? Siempre este es el peso más grande de la rúbrica. Las conclusiones, se plantean conclusiones interpretativas a partir del reconocimiento de los 6 modelos educativos, y la ortografía y las normas APA. Digamos que esto sería, en resumen, la unidad, las actividades que tiene la unidad, ¿sí? La unidad 3. Entonces ya nos contextualiza, como hemos visto, sobre teorías tradicionales y teorías contemporáneas. Actividad 7, actividad 8, los recursos de apoyo. Acá entonces encuentran ustedes todo el material que les mencioné, acá también lo pueden encontrar. Igualmente, las sesiones en línea, acá se muestran en este momento, por ejemplo, que está el enlace de ingreso, y acá van a encontrar, cuando lo descargue, el enlace de la grabación de la sesión en línea. Igualmente, recordemos que si hablamos de dónde consultar estas grabaciones, en el enlace de comunicaciones, ustedes encuentran sesiones sincrónicas. Las programadas las encuentran inicialmente. Por ejemplo, nuestra próxima sesión de la unidad 4 sería el 23 de abril. Y el enlace de la grabación de esta sesión yo la coloco acá. Aquí tenemos nuestra sesión anterior, la contextualización de la unidad 2. Y eso sería todo. Entonces, quería preguntarles, 24 de abril, no puede ser, porque aquí lo tengo como un sábado. Bueno, yo corrijo esa parte porque... no, mentiras, 23, es un viernes. Bueno, podemos incluso hablar un poquito, pero más adelante seguramente lo vamos a revisar con ustedes. ¿Qué les parece esa fecha? En fin. ¿Listo? Eso es entonces, en términos generales, la contextualización de esta unidad. Es una unidad pues que ya es un poco más robusta, ya tenemos que conocer de muchas otras teorías
justamente el abrebocas que nos da para las teorías contemporáneas, nos da pie de una forma muy precisa a la actividad que es como la columna vertebral del curso, la actividad de la unidad 4, que se llama Proyecto Transformador. Es una actividad que se nutre mucho de todo esta recuperación de investigación que ustedes han hecho de las teorías, ¿sí? Entonces, ahí por eso es tan interesante que todos los equipos y todos los miembros de estos equipos tengan claridad. Discúlpenme que se me fue esta línea acá. Y ahí sí no me ven. Qué pena. Bueno, mientras yo puedo arreglar esta luz, entonces les decía que estas teorías nos fortalecen para llevar a cabo esa actividad de proyecto transformador que, como les digo, es la actividad central de todo el curso, ¿sí? Es la actividad central que seguramente vamos a explicar con lujo de detalles en la contextualización de la unidad 4. Pero todo este preámbulo que hemos hecho en la unidad 1, 2 y 3 fortalece todo ese ejercicio de la unidad 4. Entonces los escucho si hay alguna pregunta en particular que tengan sobre la unidad, con muchísimo gusto. ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro. Sí, profe, yo considero que la explicación fue muy clara con respecto a las dos actividades que van a entrar en esta unidad. Bueno, Santiago, muchas gracias. Como saben, yo voy a estar muy pendiente de sus preguntas por la mensajería o si me hacen alguna llamada telefónica, por supuesto, también estaré muy atenta. Yo creo que mañana les estaré colocando la grabación en el enlace respectivo. Igualmente les subiré un material de apoyo y, ¿qué más les digo? Nada, digamos, si tienen algún espacio de tiempo en Semana Santa, que disfruten mucho, que descansen. Igual trataremos de hacer lo propio acá y les quiero pues agradecer muchísimo esa participación. Cualquier cosa que ustedes consideren se deba modificar o se deba ajustar, con mucho gusto estoy muy pendiente. Listo, entonces, si no es más, digamos ya termino grabación, la detengo. Profe, Señor. tengo una inquietud antes de, Claro a mi correo institucional llegó un mensaje donde se hablaba de como una evaluación docente, no sé si... Super. Espérame un segundo. Es que mira, gracias por esa pregunta. Hay una, espérate, yo comparto otra vez esta pantalla. Déjame un segundo. Este es uno de los elementos más interesantes que tenemos acá en Uniminuto y en todos lados. Recuerden ustedes que por los temas de sistemas de gestión de calidad, ustedes los alumnos y nosotros los docentes tenemos que evaluar todo el ejercicio académico que hacemos. Entonces, en presentación del curso hay, mentiras, aquí no es. O seguramente me lo salté. Hay una parte que dice fechas importantes. ¿Dónde estará eso? Sabes que me lo salté, yo no sé dónde está. En este momento. Recursos de apoyo debe estar en comunicaciones. Entonces acá nos dice fechas importantes.
Evaluación docente del 1 al 17 de mayo de 2021. Gracias, Yael, por la observación. Yo les quiero pedir un favor inmenso. A veces nos parece aburridor hacer esa evaluación, pero para nosotros los docentes es muy, muy importante que nos evalúen, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos grupos en que nos evalúa, digamos, de 20 estudiantes nos evalúan 3 o 4, y eso es absolutamente poquito. La maestría está buscando su acreditación de alta calidad, todos estos recursos que tenemos para socializar con los estudiantes y para conocer la opinión de ustedes es para nosotros vital para lograr fortalecer todo el ejercicio que desde la dirección de la maestría se está haciendo. Entonces, en este enlace comunicaciones, como lo vemos, está la evaluación docente del 1 al 17 de mayo. Seguramente en la próxima sesión sincrónica les voy a recordar eso porque pues es un poquito antes que inicia la sesión, ¿sí? Pero fíjate que si a ti ya te llegó de Yair la información, el mensajito, es porque ya estamos haciendo como todo el preámbulo de que por favor nos evalúen y ojalá sea más así esa evaluación. ¿Listo? Aquí hay otras fechas importantes, por ejemplo, la terminación de tutoría sería el 29 de mayo, hasta ahí sería nuestra última, digamos, como comunicación con ustedes, y la consulta de calificaciones y sistema Génesis el 9 de junio. Es decir, después del 29 de mayo hay una semanita donde ustedes ven las calificaciones que ya las tienen. Lo que pasa es que ya las ven en el digamos, ya como el consolidado, y cualquier inquietud que tengan, ¿sí? Cualquier no conformidad, ustedes tienen ese espacio de tiempo para, por supuesto, decirme a mí, y yo con mucho gusto hago la revisión respectiva. Sí, eso sería. Bien, entonces les agradezco mucho su participación. Espero entonces que tengan un buen descanso en esta semana y un abrazo inmenso para ustedes y para sus familias. Voy a detener la grabación y